Hola amigos de YouTube, bienvenidos a RSC. RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre un multímetro, lo importante que puede ser un multímetro en casa. Vamos a hablar de un multímetro o un texter, como le dicen algunos, pero el nombre correcto es un multímetro. Vamos a utilizar un multímetro digital. Hay muchas versiones de multímetros, desde multímetros que son para mediciones complejas, como multímetros que son sencillos o fáciles de manejar o básicos. Entonces, en este caso, hoy vamos a hablar un poco de cómo medir continuidad o cómo saber si un cable está bueno. Muchas veces tenemos dispositivos electrónicos y de repente dejan de funcionar y a veces nos preguntamos, ¿será el cable que está dañado o será el aparato que está dañado? Y muchas veces encontramos que es el cable que está dañado. Entonces, ¿cómo puedes tú hacerlo con un multímetro? Entonces, cuando compres un multímetro, fíjate de que tenga este símbolo de audio o de sonido o de pito. Este es continuidad o también sirve para medir diodos. Entonces acá también tengo uno básico, un multímetro muy básico, muy sencillo, muy barato, que también nota, aquí tiene el símbolo, el mismo símbolo. Tienes que tener cuidado cuando compres este modelo, que es un modelo muy bueno, lo hemos usado mucho y aunque está rota la pantalla, aún funciona. También este modelo aquí tiene el pito o el símbolo de que va a generar un sonido o un pito. Algunos de estos o la mayoría no traen este símbolo. No te recomiendo que compres ese tipo de multímetros que tengan este símbolo. Recuérdalo para que midas si un cable está bien o está mal. Entonces vamos a hacer la medición. Entonces aquí tenemos un cable en el cual vamos a hacer la prueba. Noten, este cable por dentro trae otros hilos de cable. Tiene uno acá, otro acá, que llegan hasta acá por donde se va a transportar la corriente eléctrica. ¿En qué consiste la medición? Voy a prender acá el multímetro y si tienen que llevar su perilla, el puntico, hasta donde está el símbolo de continuidad o medición de diodos. Debe quedar así, 0L normalmente. Entonces, ¿en qué consiste? El dispositivo va a mandar una corriente eléctrica, el cual va a cerrar el circuito y vamos a escuchar un pito. ¿Lo notan? Entonces, ¿qué sucede? Cuando un cable está roto por dentro, cuando un hilo de un cable está roto por dentro, normalmente no va a sonar ese pito porque el sistema va a estar abierto, o sea, va a estar rota la cuerda por dentro. Entonces vamos a hacer la medición. Entonces, si yo coloco esta parte acá en neutro, recuerden de que no importa qué color de pinza o de puntas utilicen donde van a hacer la medición. En este caso no importa si es positivo, negativo, neutro, tierra, no importa. Puedes colocar la que quieras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La ponemos acá y vamos a buscar dónde está ese cable y si tiene continuidad o la corriente eléctrica transita por él. Nota. Entonces eso indica de que esta línea está buena. Pero como queremos medir la otra, entonces lo ponemos acá y hacemos la medición. Noten, está buena. Y si lo coloco aquí en tierra, también está bueno. O sea, lo que indica de que este cable está bueno, está excelente. Si estuviese malo al hacer la medición en una de estas, entonces no nos sonaría. Entonces tú dices, ese cable está defectuoso. Algo que no te sugiero, por ejemplo, con cables así de este tipo, es de que lo conectes a la energía y luego hagas la medición con energía. No es necesario, porque sería riesgoso de pronto si no tienes la capacitación necesaria y puedes generar un corto si las puntas se te juntan. Pero si lo sacas, lo vas a hacer con bajo voltaje y sin ningún riesgo. Entonces es más sencillo así. De esta manera, entonces puedes medir la continuidad con un multímetro. Recuerda, puedes utilizar un multímetro ya más avanzado o también un multímetro sencillo. No necesitas un multímetro para científicos para hacer esa medición. Es fácil y sencillo, sencillamente que tenga este símbolo. Llevas la perilla de ese símbolo y se hace el mismo procedimiento. Recuerda algo acá. Por ejemplo, aquí tenemos siempre va a aparecer esta eléctrica que dice COM. Y tiene un símbolo menos. En este caso aquí va el cable negro como acá. Mira que acá también está COM
y entonces aquí va a ir el cable negro. En el otro que sigue, aquí donde esté este símbolo de ohmios y miliamperios, entonces vas a colocar el rojo. Entonces, en este caso de estos que son más económicos, negro, rojo arriba. En este de acá, nota la misma, común o negativo va aquí en esta, donde está el negro. Y el rojo va a ir acá en esta parte, donde está el símbolo de ohmio y hercios. O sea, van de esta forma. Ya acá es para medir ya amperios, que es una medición totalmente diferente. Pero para este tipo de mediciones sencillas van así. Común, negro, y donde estén estos símbolos de ohm y hercios, entonces va el rojo. De esa forma puedes conectarlos de manera sencilla. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.